Muy buenas tardes a todos los salvadoreños que nos acompañan en esta edición de Entrevistas del Espectador TV. En esta ocasión tenemos una temática que, si bien levanta polémica, debería de ser del interés de todos y todas. Claro que sí, hablamos sobre la diversidad y orientación sexual, temática que en una región tan conservadora como la salvadoreña levanta diversas opiniones. Pero usted, amigo televidente, ¿sabe la diferencia entre diversidad y orientación sexual? Si su respuesta es no, no se preocupe. El periodista Valentín Cervellón responde esta inquietud con este corto video. Bienvenido. En esta sección te explicaremos cuál es la diferencia entre identidad de género y diversidad sexual. Primero que nada, la identidad de género es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. Algunas identidades de género son trans, término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer, o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Transexual, persona en la que su identidad de género difiere del género asignado al nacer. Y los transvestis, personas que expresan su género de manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes sociales y culturalmente consideradas propias de otro género. Ahora, ¿qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Dentro de estos podemos encontrar gays, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, entre otros. Pero, ¿qué sabe la población salvadoreña de estos temas? Para eso, nos hemos movilizado al centro de San Salvador para ver qué piensa la gente al respecto. Orientación sexual es como uno se define su gusto, y la orientación y la diversidad es las diferentes orientaciones que uno se puede definir. Creo que la orientación sexual vendría siendo cuál es tu preferencia, o no sé si estaría equivocado. En este caso, pues, ¿qué es mi preferencia sexual? Si me gusta el sexo masculino o el sexo femenino. Y la diversidad sexual creería cómo es tu identidad de género, ya sea si te identificas como alguien masculino, femenino, no binario, transgénero, whatever. ¿Usted sabe la diferencia entre diversidad y orientación sexual? No. Sí, en el caso de la orientación sexual es como cada persona se siente identificada, independientemente del género biológico. Y en el caso de la diversidad sexual es la variedad de sexualidades, por así decirlo, con que la persona se puede sentir identificada. Para nosotros como cristianos, la perversidad es corrupción, es pecado ante los ojos de Dios, porque Dios estableció ambos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Eso de la diversidad huele a Sodoma y Gomorra. Solo allá en Sodoma y Gomorra se revuelcaban los hombres con los hombres y las mujeres se revuelcaban con las mujeres. No es correcto que un hombre esté besando con otro hombre, es de sinvergüenzada, se llama. Y si una mujer está besando con otra mujer, es sinvergüenzada también. Eso creemos nosotros, no creemos en la diversidad de sexo. Bueno, de los gays digo yo que para mí está malo, pues, ¿verdad? Porque los gays son maricones, pues, ¿verdad? Y la gente no los quiere por gay, ¿verdad? Ajá, yo sería uno, yo también, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con los gays, pues, ¿verdad? En esta ocasión les traemos a un invitado muy especial y es un placer para mí presentarles al licenciado Tadeo Campos. Él es un experto en el área de trabajo social y él nos va a estar aclarando un poco sobre la temática, nos va a tirar algunas luces sobre algunos proyectos que pudieran a lo mejor fomentarse y también aclarar ciertos aspectos de la inclusión y sobre todo del área educativa. Así que, Tadeo, un gusto. Muchas gracias, compañero, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Definitivamente es importante visibilizar un poco sobre los temas de diversidad sexual, especialmente en este
año en que se celebran ya 25 años, me parece, de las marchas LGBT en El Salvador. Así que es un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Y es en este contexto en el cual yo quiero empezar, porque yo considero que para todos los televidentes que lo ven desde su casa y en redes sociales es bastante interesante arrancar este tema primero dando un poco el contexto sobre cómo ha evolucionado esta situación de la diversidad y la inclusión en El Salvador. Bueno, definitivamente sabemos que las personas LGBT hemos existido desde la prehistoria y El Salvador no es la excepción. En El Salvador, desde 1821, imagínense desde cuando estoy retomando en que se establece el Estado salvadoreño, estábamos con el Código Penal de el Reino de España, que definitivamente se penalizaba la homosexualidad, pero con esta independencia se promulga un nuevo Código Penal en que ya no aparece explícitamente la homosexualidad, es un acto, y entonces ya sabemos todos los adjetivos y calificativos que le ponían. Entonces dicen que tú no vas a hacer lo que la ley expresamente no te prohíbe. Entonces ese siempre fue el asidero legal. Entonces así fue, pasó la postindependencia, luego llegamos a los años 70, 80, toda la convulsión que había por la situación socioeconómica, la guerra civil. Incluso hay un libro que se llama Más allá de la montaña, del autor Julio Leiva, que fue un excombatiente y era LGBT, en el que él narra todas sus vivencias como en la fila del FMLN se vivía ser diverso, cuando sabemos que el guerrillero era este hombre macho que agarraba el fusil y pues ya sabemos lo que desembocó. Ya en los años 90, en el año 96, se celebró la primera marcha LGBT en El Salvador, donde solo participaron, me parece, 45 personas, entre ellas mujeres trans. Y hace poco, el 25 de junio, tuvimos la marcha LGBT, de que ahora, todo este tiempo después, 25 años, es una multitudinaria marcha en que asistieron casi 300.000 personas. Así que más o menos es el contexto general que se tiene de la situación LGBT en El Salvador. No así el reconocimiento del Estado y del gobierno actual. Sí, es cierto. De hecho, me gustaría contextualizar aquí. De hecho, Eric Ortiz, que es un activista del movimiento acá en El Salvador, hace la denuncia que en estas marchas, sobre todo la marcha anterior, ellos pues tienen que tener el permiso del Estado para poder realizar la marcha, y pues la verdad es que el Estado no ha estado apoyando mucho en este sentido, brindando seguridad a la marcha, y pues sobre todo con esta inseguridad que se vive, y sobre todo porque los grupos LGBTI son un foco para la violencia y para el odio de ciertas personas. Entonces se me hace bastante interesante, de hecho, una aseveración que hacía Eric Ortiz, donde él dice que con el gobierno actual se ha retrocedido 10 años en la lucha LGBT, que se ha vuelto desde el comienzo. Y pues también me parece bastante interesante el hecho de que nos comentes que la comunidad trans ha sido bastante primordial para esta lucha. Y en este sentido, quisiera enfilar un poco la conversación hacia cuál es el principal reto que tiene la comunidad sexodiversa en nuestro país. Sí, definitivamente la visibilización y la participación es el reto más grande que tenemos. Sabemos de que 1 de cada 3 hombres se denomina homosexual en la actualidad. Entonces sabemos que en todas las familias salvadoreñas puede o no puede existir una persona sexodiversa. Sabemos que no, LGBT no es igual a homosexual, sino que está toda esta diversidad, lesbianas, bisexuales, trans, etc. Entonces es un error decir que no existe, y un error especialmente viniendo del gobierno de la República, negar la existencia de nosotros y nosotras. Y también es un poco complicado, y también el reto de decir de que Dios no está de acuerdo, porque sabemos que El Salvador, siendo una sociedad altamente conservadora y teniendo en cuenta mucho lo que dice que la Biblia, que esto es antinatural, que la ideología de género, entonces es un error, y viene, especialmente si viene de personas profesionales, es un error decir que hace ver tal cosa. Sí, la verdad, como comentas, es un martirio, la verdad, lo que viven estas personas, y sobre todo esta
falta de visualización que tienen, sobre todo en la sociedad, en los trabajos, en escuelas. Hay muchos niños que a lo mejor se sienten identificados con una de estas orientaciones diversas y por algo que vieron en la televisión, algo que oyen en su casa, porque El Salvador, además de tener la religión bastante enroscada en la sociedad, tiene un estigma bastante fuerte por lo que sale de la norma, en una sociedad muy conservadora. Entonces esto puede repercutir bastante en la niñez salvadoreña. Y en este sentido quisiera que formáramos una discusión, y también ustedes, televidentes y personas que ven en redes sociales, plantear en realidad cuáles podrían ser los rangos de edades, si es que hay una edad adecuada para empezar a aprender de sus problemas, sobre todo visualización, de aceptación, para que los niños puedan ir generando un criterio de aceptación y que puedan en un futuro ser adultos funcionales y integradores en la sociedad. Sí, no, la verdad es de que cuando tú dices la edad adecuada para escuchar, definitivamente para conocer temas de diversidad sexual, expertos en materia educativa y pedagógica recomiendan que desde el Kinder 4, porque es el nivel más primario, es prácticamente donde los niños se integran ya al desarrollo cognitivo en el sistema educativo. Lastimosamente en El Salvador eso es un imposible. Hoy por hoy, con todas las situaciones que pasan y quienes están a cargo de esta cartera del Estado. Cuando yo digo de que desde Kinder 4, no estoy diciendo que en Kinder 4 les van a hablar de los genitales, que les van a hablar del sexo coital, que les van a poner estos sitios un poco complicados, y que sabemos que la pornografía es una fantasía y que estas situaciones son producto de la fantasía de quienes lo producen. Entonces se habla de que en Kinder 4 se habla de que, por ejemplo, a las personas les puede decir, así como hay una diversidad de colores de animales, diversos colores de gatos, por ejemplo, hay una diversidad de personas, así como yo soy chelito, yo tengo una compañera morenita. Entonces dar a conocer a los niños y niñas en esa edad, 4 o 5 años, que también hay una diversidad de personas. Luego seguimos Kinder 5, otro tipo, así como nos enseñan el álgebra, la aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, las exponenciales y el álgebra, que Dios nos libre. Así está la diversidad sexual en los centros escolares. Ya, por ejemplo, en 4º año, cuando ya se habla de temas como la menstruación, la menarquia y todo eso, entonces son cosas que pasan en el cuerpo humano, y ya los niños, niñas y en este caso adolescentes ya pueden interpretar mejor. No es de golpe de que un niño socializado o no socializado en estos temas tiene 12 años y de repente ve a una pareja de hombres, va a decir: ¿y de dónde salió esto? A mí nunca me enseñaron, y en casa tampoco lo enseñan. Y también es un error decir que eso no va a pasar, porque sabemos que de la puerta de nuestra casa para afuera nadie tiene control de nada. Entonces el sistema educativo, el modelo educativo de El Salvador tiene que estar encuadrado, encaminado a dar una educación escalonada sobre el tema de diversidad sexual, y que lo establece tanto la ley Crecer Juntos, que está próxima a entrar en vigencia, y la de PINA, que hasta el 31 de diciembre va a estar vigente, y así la Ley General de Educación, además de la Convención de los Derechos del Niño. Además de diversidad sexual, también insta a los estados, en este caso El Salvador, la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas, a que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de tener educación integral en educación sexual y reproductiva, no solamente diversidad sexual. Así que el reto es para el Ministerio de Educación en turno en difundir estos temas desde el primer año, porque a veces la gente llega a la universidad y se asusta. Afuera ahí está la respuesta, que por qué se asustan. Sí, la verdad es que en estos temas no existe en realidad una edad idónea, porque hay que acordarnos que la niñez y la adolescencia es donde uno se va formando los comportamientos que al final lo van a regir y dirigir a uno como adulto, pues. Y es importante también inculcar el respeto e inclusión en los peques, para que cuando pasen a ser adultos tengan una visión más armoniosa de la sociedad,
porque es algo inherente del ser humano tener este sentido de pertenencia, es decir, sentirse aceptado por lo que nos rodean. Ahora bien, esto hace que se abra el debate por el incidente de Canal 10, donde se difundió un material educativo donde se enseña sobre la diversidad sexual. Veamos. Nos gusta o quién nos atrae tanto física como románticamente. Es muy probable que a esta edad te estés preguntando quién eres y quién te atrae. No te preocupes, tómate tu tiempo para descubrirlo. Veamos un poco más sobre la orientación sexual. A partir de la pubertad, muchos jóvenes comienzan a experimentar nuevos sentimientos de atracción hacia otras personas. Estos sentimientos pueden ser confusos e incluso un poco atemorizantes. Pero no te preocupes, estos sentimientos son normales, aunque a veces inconvenientes. A el quien te atrae física y románticamente se le llama orientación sexual. Las chicas que se sienten atraídas sentimental y físicamente hacia otras chicas son homosexuales y también llamadas lesbianas. Los chicos que se sienten atraídos física y románticamente hacia otros muchachos son homosexuales y también llamados gay. A veces las personas usan el término gay para lesbianas también. Las personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto son heterosexuales. Las personas que se sienten atraídas por las chicas y los chicos son bisexuales. Si bien muchas personas conocen su orientación sexual a una edad muy temprana, también es común en esta edad sentirte confundido acerca de tus pensamientos y sentimientos con respecto a quién te parece atractivo. De hecho, puede que te encuentres pensando en personas del mismo sexo y del sexo opuesto y no estar seguro. No te preocupes, algunas personas necesitan un poco más de tiempo para resolverlo todo. Con el tiempo, cualquiera que sea tu orientación sexual, descubrirás que eres perfecto. Exactamente como sos. Y bueno, queridos amigos televidentes y personas que nos ven a través de las redes sociales, ese fue el infame video que levantó la polémica, sobre todo en Twitter, y que sacó, la verdad es que lo peor de algunas personas, porque hubieron algunos comentarios que se estuvieron muy fuera de lugar y muy subidos de tono. O sea, aquí es a donde nosotros podemos visibilizar la importancia de poder contar con este tipo de enseñanzas, con este tipo de informaciones que a la larga nos hagan aumentar la tolerancia ante estos temas y quizá no la tolerancia, pero saber apreciar que vivimos en un mundo indudablemente diverso y que la verdad lo que las personas contemplan como lo normal simplemente es algo que es una construcción social y que tampoco esta diversidad está fuera de esta construcción, así que hay que aprender a poder abrazar esas ideas y sobre todo inculcárselas a los niños. Y en este sentido quisiera preguntarle al licenciado cuál podría ser o cuál es la importancia de difundir este tipo de contenidos. Bueno, interesante pregunta. Sabemos que la pandemia COVID-19 dejó entrevisto o dejó de ver las tripas en que la situación de pobreza en El Salvador existe. Según las estadísticas se dice de que solo el 30% de los salvadoreños está conectado a internet. Entonces la radio y la televisión todavía son los medios de comunicación que llegan a lo largo y ancho de la República. Entonces con el programa Aprendamos en Casa, impulsado por la primera dama, Ministerio de Educación y hasta ese infame video, como tú le llamas, Instituto de Formación Docente, eso es espectacular. Incluso yo escuchaba a veces algunas lecciones de matemática, de estudios sociales y lo veía muy bien. El problema fue cuando se tocó ese tema un poco sensible para algunas personas y hay que tener claro de que esa explosión que hubo en las redes sociales le llegó al presidente de la República, pero en las comunidades empobrecidas de El Salvador, como el Bajo Lempa, comunidad de Chacra, Usulután, San Miguel, que sabemos que la zona oriental es la zona más empobrecida de nuestro país, ellos no se enteraron de eso, ellos solo vieron eso y se indignaron. Entonces el relato hablado fue que entre las comunidades ya viste tal cosa, a la señora de las tortillas, a la tienda de la esquina. Entonces todavía la televisión y la radio son los medios en que más consumen los salvadoreños y ya el internet es algo ya un privilegio. Solo San Salvador, La Libertad, Antiguo Bucatlán son los, incluso dicen que ya fuera de San Salvador la señal falla, es por lo mismo, es el acceso y ese derecho de cuarta generación
que muchos salvadoreños y salvadoreñas todavía no tienen. Entonces la importancia es muy grande, porque ¿qué mensaje le estamos llevando a los niños, niñas y adolescentes y a los padres de estos niños, niñas y adolescentes, que por a veces hay situaciones que hay niños que están criando niños? Entonces en la televisión, la radio todavía son estos parangones que tiene el Estado para llevar el mensaje a todo lo largo y ancho de la República. Entiendo, y pues sí, la verdad es que en El Salvador se tiene esta problemática, que a veces los mensajes que llegan, no toda la población puede estar al corriente de ellos, y sobre todo con la educación, que a veces se van arrastrando cierto tipo de enseñanzas de padres a hijos y todo este tipo de cuestiones que a la larga pues solo hacen que haya una perpetuidad de este tipo de odio y rechazo hacia estos contenidos. Y siguiendo esta línea, ¿cuál podría ser, o cuál más bien dicho es su opinión sobre la percepción que se da y que se sostuvo en Twitter, sobre todo por parte de los padres de familia, que estos temas deberían de ser exclusivos para la enseñanza dentro de los círculos familiares y que debería de apartarse la enseñanza de estos temas en instituciones de enseñanza pública o privada? Sí, la verdad es de que en primer lugar cuando se habla de que, cuando dicen yo crío a mis hijos son niños, no te metas con mis hijos, había una campaña bien popular que así se llamaba, no te metas con mis hijos, que hablaba sobre enseñar este tipo de temas en los centros escolares, pero paralelamente se estaba discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa sobre enseñar estudios de la Biblia en los centros escolares. Entonces, más o menos tenemos una muestra de los legisladores y los gobernadores de nuestro país, cuál es el interés que tienen. Y también sabemos que los padres no son los que socializan a los hijos, sino que son los medios de comunicación. Entonces, mientras los padres están despotricando en las redes sociales que mis hijos, ellos están muy pendientes de Netflix, yo quiero ser de Ana Paola, que fulano de tal, que Netflix, que Amazon Prime, que todo. Entonces son socializados con la televisión. Y en esta era moderna entre comillas, los servicios de todas estas películas un poco complicadas, y también a veces los niños ven televisión con sus padres. Entonces, ¿cuáles son estas telenovelas que estamos viendo? Los noticieros que están dando asesinatos a la plena luz del día. Entonces, realmente, ¿de qué estamos cuidando a nuestros hijos? Si son sus hijos, claro que son sus hijos, pero ¿cómo los están socializando? ¿Cuáles son los niños, niñas y adolescentes que están socializando en casa? Y definitivamente, así como el tema de la sexualidad es un tabú en El Salvador y solo se habla en casa, pero cuando se habla en casa, ¿en qué momento? Los padres llegan tarde, y llegan cansados, apenas saludan a los hijos. Entonces es una falacia de decir estos grupos anti-LGBT, grupos pro-vida, que son mis hijos. Sí son sus hijos, pero ¿cómo les están socializando? Exactamente. La verdad es que yo soy de las personas que considera que la educación debe de ser integral en todos los factores, sobre todo también preparar a las personas para poder integrarse en una sociedad funcional, y considero que este tipo de contenidos preparan a los niños para poder ser tolerantes, para poder abrazar esta diversidad y pues ser bastante productivos socialmente. Y teniendo en cuenta que El Salvador es un país con fuertes raíces religiosas y que muchos colegios y muchos padres de familia tienen la religión como el principal o la principal causa de rechazo ante estos esfuerzos por enseñar este tipo de temáticas, ¿considera que realmente la religión es incompatible con la inclusión en la diversidad sexual? La verdad es que no, definitivamente la respuesta es no. Sabemos de que en la Biblia católica, romana, apostólica, que es la que prima en El Salvador, hay algunos pasajes de la Biblia que hablan sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, se habla de las parábolas de Jesús, pero en ningún momento dice discriminen a los homosexuales. Incluso hay un famoso y ya
pasando un poco a lo más común que a lo académico, un famoso meme que dice, amen al prójimo. Entonces abajo dice, creo que él está diciendo que discriminemos a las prostitutas y a los homosexuales. Y realmente, si se quiere hablar de la religión, Jesús y Dios no dejaron dicho, solo estos son valiosos, sino que toda la creación, porque sabemos que es la creación perfecta. Ya si vemos la diversidad de credos, en El Salvador se practica mucho la religión anglicana. Entonces la religión anglicana permite, además del matrimonio y el divorcio de sus pastores, en este caso sacerdotes, en El Salvador existe la iglesia anglicana y ellos tienen una pastora LGBT que se reúnen todos los domingos aquí en San Salvador. Entonces no es incompatible en ningún momento, sino que la interpretación que le da, así como pasa en países como Qatar, que va a ser el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, cómo ellos están interpretando el Corán, qué rol le dan a la mujer en la sociedad. Entonces cómo estamos interpretando la Biblia católica, que es la que prima en El Salvador. Así que definitivamente esa es una excusa más de las personas que todavía viven el resabio colonial de negar la existencia de identidades homosexuales. Pero ya lo vamos a ver el día de mañana, que se enteren que su hijo o su hija es trans, es bisexual, es homosexual, es lesbiana, que existimos, pero la Biblia no dejó dicho nada. Entonces es la forma de interpretación de los padres que le dan a las palabras sagradas de Dios. Como parte de la contextualización de este tema y como consecuencia también de lo sucedido en Canal 10, el vocero del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación Pública en El Salvador, Simeduco, dijo lo siguiente: en vez de educar sobre sexualidad, identidad de género y todo este tema, lo que más plantea es la inducción a la juventud al adquirir este tipo de patrones de conducta que no son bien vistos por la comunidad. La verdad son palabras bastante duras, sobre todo del tipo de persona de quien vienen, ¿verdad? Porque son de las personas que al final y al cabo está en contacto con bastantes maestros, y él, al ser el vocero, podremos nosotros ver cuál es la opinión de este gremio. Quizás no todo, porque generalizar también es malo, pero sí de una buena parte de profesores y profesoras. Y a causa de estas palabras, ¿esto podría tomarse o considerarse como una discriminación? Sí, la verdad es que es un poco complicado, y de nuevo se muestra y se deja ver a todas luces quienes están a cargo de los puestos de dirección de nuestro país. Yo conozco muchos y muchas docentes del sistema público que atienden niños, niñas y adolescentes día a día, que son gays, son lesbianas, y no por eso entra en detrimento la calidad del servicio que prestan, en este caso un sistema educativo. Y con respecto a su pregunta, definitivamente un hecho discriminativo tiene que dirigirse a un grupo específico de personas, uno de los aspectos de que un hecho sea discriminativo, y también tiene que ir en detrimento de la humanidad y la naturaleza de estas personas. Entonces, si vemos, está enfocado a un hecho, a una población específica de la comunidad LGBT, y va en detrimento porque el mensaje negativo de que es una ideología de género, están adoctrinando a nuestros hijos, etc. Entonces definitivamente es un hecho discriminativo y discriminador a todas las luces. Sabemos de que tenemos personas LGBT a cargo de ministerios, incluso a cargo de repúblicas completas. Entonces decir de que este video es un hecho de que adoctrina a la juventud es algo incorrecto. Y yo invito a la población que nos está sintonizando y al equipo de producción de que si ya lo han visto, vuelvan a ver y van a ver de que, y van a poder apreciar que el contenido vertido en ese video no es de jóvenes y que no sé qué, y me da la impresión que para niños, niñas y adolescentes de octavo grado iba dirigido, pero yo diría que ese video es para primer grado, por la naturaleza inofensiva y también la información tan introductoria y básica que se da. Sí, la verdad es que yo también considero que es una información bastante inofensiva. De hecho, tiene un cierre bastante bonito donde dice que a pesar de las diferencias, todos somos hermosos y perfectos como somos.
Y después de lo sucedido en Canal 10, ¿hubieron asociaciones que se alzaron o alzaron la voz al respecto? Sí, definitivamente se alzaron la voz al respecto, tanto a favor y en contra. Estuvo Simeduco, que dijo que eso es un adoctrinamiento y mejor me están enseñando otras cosas. Y también hay otras organizaciones que no se alzaron porque por miedo a qué va a decir el presidente, porque tenemos que cuidarnos, porque tantas cosas que suceden. Pero una de las que se alzaron en contra de la acción del gobierno, que destituyeron al director del Instituto de Formación Docente y que dijeron que eso no va con la línea editorial y la línea que llevaba Canal 10. Yo incluso me acuerdo que Canal 10 daba un poco de, y es un poco complicado decirlo, pero daba un poco de pena ajena ver el contenido que se vertía en Canal 10. Ya de repente con esta nueva gestión uno decía, vamos a ver Canal 10 como que lo estaban reviviendo, pero definitivamente siempre hay un cerco que detiene. Una de las organizaciones que se pronunció fue Ormusa, Organización Salvadoreña de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, en que dijeron de que definitivamente el no dejar que se difundan y se enseñen estos temas tan básicos para los niños, niñas y adolescentes, eso alimenta a que se están formando los violadores del mañana, se están formando a las feminicidas del mañana, porque por lo mismo solo hay una forma de ser hombre, solo hay una forma de ser mujer. Hoy por hoy, en 2022, es un poco complicado ver que en los hogares salvadoreños todavía el hombre es el que provee y la mujer es la que se queda en casa, labores de reproducción. Incluso el evento sexual de la pareja solo es para reproducción. Por eso es que dicen los tabúes, y también si vas a tener una novia y vas a tener sexo coital, hasta el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Esa es la pregunta, se la dejo a los amigos televidentes. Otra de las organizaciones que se alzó fue Human Rights Watch, que está muy en contra de todas estas líneas y decisiones que toma el gobierno de la República. Incluso se ha puesto, como hablando de Twitter, guerra de tweets con expresamente el presidente de la República, de que definitivamente El Salvador está incumpliendo la Convención de los Derechos del Niño en prohibir este tipo de contenidos, y también está agregando la deuda histórica que tiene el MINER en el tema de introducir ese tipo de temas en la currícula nacional. Además de que ellos dicen, y cuando digo ellos, la famosa bancada CIAN, el gobierno en turno, en que ellos han dicho que la LEPINA tiene errores, que es la Ley de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes. Hagamos una nueva Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. En el artículo 34, los niños, niñas y adolescentes, según sus capacidades y facultades, que son progresivas, lo que yo decía, una educación escalonada, tienen derecho a recibir educación sexual en los centros escolares. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Se está como contradiciendo con lo que dice la ley, porque el papel aguanta con todo, pero ya sabemos que topan con el cerco. Y el cerco ya son lagunas mentales. La verdad es que El Salvador necesita reformular el sistema educativo, sobre todo teniendo en cuenta este tipo de temáticas. Y es en ese sentido que yo quisiera también dar un aporte, porque se ha visto en la historia reciente de países latinoamericanos que han venido abriendo sus políticas públicas en pro de una sociedad más inclusiva. Y sin irnos muy lejos, tenemos el caso de México, que hace poco, Tamaulipas, aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el último de los 32 estados mexicanos en hacer el matrimonio igualitario legal. Y otro ejemplo es Costa Rica, siendo el primer país centroamericano en aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo, el 26 de agosto de 2020, fecha que llevo muy presente porque personalmente la aplaudo mucho. Y creo que a esta altura, y con las declaraciones que ha dado ya el presidente Bukele, su posición en este tema en específico ya es más que conocida. Pero bueno, si existe algún espacio para el progreso, ¿qué políticas públicas o programas sociales se pudiesen realizar para fomentar la inclusión de las personas con identidades sexuales diversas? Sí, no, la verdad es de que eso de las políticas públicas
al momento de decir política pública, es una obligación del Estado suplirla. Por ejemplo, los gobiernos locales que tienen contacto directo con las comunidades tienen la obligación de dar a la población, en este caso de las alcaldías, los municipios, este tipo de espacios de apertura. Por ejemplo, yo puedo proponer campañas de visibilización, de sensibilización sobre estos temas. También se pueden hacer escuelas de fines de semana, escuelas de verano, en que los niños, niñas y adolescentes en un espacio seguro puedan desarrollar todos estos conocimientos y tener una convivencia más armónica en nuestros espacios comunitarios. También invitar al Ministerio de Educación retomar estos temas en esta programación de Aprendamos en Casa. Y también sabemos que no todos tenemos acceso a televisión, a periódico. Hay unos centros escolares que están en el interior del país, en las zonas más inhóspitas de la República, en que les llevan a guías. Entonces ya tenemos el plano comunitario, tenemos televisión y ahora los medios impresos. Y también, como sabemos que hoy en día se consume mucho redes sociales, también invitar al Gobierno de la República. Lamentablemente tenemos la Secretaría de Diversidad y el Ministerio de Cultura, entonces decir al Ministerio de Cultura qué están haciendo sobre esa situación. Así que proyecto público, política pública, le corresponde al Estado. Y si el Estado está con estas medias aguas, como dirían, es de recordarles a través de estas organizaciones de la sociedad civil de que es obligación de ellos y ellas, desde el presidente de la República hasta el último concejal allá por la Unión, de que estos temas son importantes porque es la niñez del mañana, es el Salvador del mañana. Hace 20 años nos decían a nosotros, hoy nos toca a nosotros, a los jóvenes, retomar ese tipo de temas. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y disfrutar este espacio con todos los televidentes. Ha sido una información bastante buena, bastante bonita, y espero que a todos y a todas nos sirva para que podamos abrir un poquito la mente hacia estas temáticas. Unas breves palabras para nuestros espectadores. Sí, no, la verdad es que yo agradezco enormemente el espacio y para mí es un privilegio dirigirme a todos y todas ustedes. Unas palabras, las personas LGBT existimos y probablemente a la par suya esté sentada una persona LGBT y de repente usted diga unas cosas que no corresponden o están hiriendo. Entonces, ¿a usted le gustaría que lo trataran así? ¿A usted le gustaría que negaran su existencia? Si usted es una persona heterosexual, le invito a ser un heteroaliado y sensibilizarse más sobre los temas LGBT, porque todos y todas tenemos el derecho humano, no es un favor el que nos están haciendo, de existir. Así que muchas gracias y pues sigamos ondeando la bandera arcoíris, porque es la nuestra que nos corresponde. Muchas gracias. Ha sido un placer y esto ha sido el espacio de entrevistas para El Espectador TV. Espero tenga una buena tarde. Nos vemos la próxima.